Casi todos vivimos en una vivienda unifamiliar. Una vivienda unifamiliar es una construcción que por sus dimensiones y características solo puede albergar a una familia. Las conocemos más comúnmente como casas. Pero, ¿sabías que algunas ciudades son tan pequeñas que no existe terreno suficiente para construir viviendas unifamiliares? Y es por eso que a veces existen colonias tan alejadas. En Morelia hay varias colonias que están muy lejos. Bueno, hay algunos arquitectos y urbanistas que idearon una posible solución a esta problemática, es decir, las unidades habitacionales. Un conjunto habitacional o unidad habitacional es un grupo de viviendas que comparten características en común y que están insertadas en un mismo bloque, y por lo regular alberga a personas de una misma realidad socioeconómica. Las unidades habitacionales surgen porque en los años 60 había una demanda muy grande de casas, porque muchas personas salieron del campo a vivir a la ciudad. Pero como les comentaba, pues hay muchas ciudades que no tienen el espacio suficiente para construir tantas viviendas unifamiliares. Así que lo más fácil que se les ocurrió fue construir edificios que pudieran albergar muchas viviendas al mismo tiempo. Una unidad habitacional tiene como característica que en muy poco espacio puede albergar a mucha gente. Por ejemplo, mira la imagen. En la imagen se ve un terreno baldío en un gris más oscuro. Este terreno baldío pertenecía a Ferrocarriles de la Ciudad de México y en él se guardaban vagones de tren que ya no estaban en uso. Lo que hicieron aquí fue utilizar ese pequeño espacio para poder construir viviendas, pero no viviendas unifamiliares, porque entonces hubieran podido construir muy pocas en ese espacio. Lo que hicieron fue construir una unidad habitacional con grandes edificios que pudieran albergar a más personas. Y aquí se ve el resultado. Aparte de que pudieron albergar a más personas, también pudieron dejar muchos espacios libres y áreas verdes para que las personas que vivían en esos edificios las pudieran disfrutar. Aquí se ve la comparativa. Para que una unidad habitacional funcione, debe de poder satisfacer varias necesidades humanas como el trabajo, la habitación, la recreación, la cultura, la comunicación, entre muchas otras. Para que una unidad habitacional pueda satisfacer todas las necesidades que anteriormente mencioné, necesita aprovechar el espacio vertical, es decir, construir hacia arriba en vez de hacia los lados. Es por eso que se dice que una unidad habitacional es muchísimo más eficiente que una vivienda unifamiliar. Vamos a ver unos ejemplos para que el concepto de unidad habitacional te quede aún más claro. Esta que ves en pantalla es una unidad habitacional en Francia. Es un bloque de concreto de 140 metros de largo por 24 metros de ancho y 25 metros de altura, y dentro de ella caben 337 departamentos, aparte de 58 servicios, servicios como gimnasio, lavandería, guarderías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí puedes ver de lado la construcción y de frente para que te des una idea de su magnitud. Aquí se puede ver desmenuzada la unidad habitacional. Hasta arriba estaban los servicios como el gimnasio, como las escuelas, etcétera, etcétera. Lo que se ve de rojo y de amarillo eran los departamentos, que de hecho eran departamentos de 2 pisos. En medio de gris se pueden ver algunos otros servicios como lavanderías, tiendas, farmacias, etcétera. Y hasta abajo se puede ver que la unidad habitacional estaba montada sobre unas columnas muy grandes que se conocen como pilotes. Y ahí abajo podía funcionar para hacer eventos sociales, mercados, bailables, kermeses, etcétera, etcétera. Como te decía, la unidad habitacional contaba con departamentos de 2 plantas, 337 departamentos de 2 plantas. Y aquí se puede ver en el esquema como la parte verde era un departamento, la parte amarilla era otro departamento y la parte de rojo era el pasillo por donde se circulaba para llegar a ellos.
Hasta arriba, como te decía, estaban muchos servicios, sobre todo de recreación. Había gimnasios, había escuelas, había la piscina, entre otros muchos servicios para la recreación de la gente que ahí vivía. Entonces, en esta unidad habitacional realmente era un gran edificio de donde no necesitaba salir nunca porque contaba con todo lo necesario para vivir, esparcirse, estudiar y trabajar. Pero no nos vayamos tan lejos. En México hay varias unidades habitacionales, como por ejemplo esta, el Centro Urbano Presidente Alemán, que fue construido en el año 47. Se le considera el primer conjunto habitacional construido en toda América Latina. Y el arquitecto que lo construyó se inspiró en este otro unidad habitacional que vimos de Francia para poderla construir. Este conjunto habitacional estaba constituido por más de 1000 departamentos que estaban distribuidos en 6 edificios altos y otros 6 edificios de menor tamaño, y que también incluía a su alrededor jardines, establecimientos locales para comercios, lavandería, guardería infantil, un dispensario médico, auditorios y hasta sala de cine y albercas. Esta es la forma que tenía si lo veíamos desde el aire. Podemos ver todos los edificios que albergaban los departamentos y todas las partes bajas que eran áreas verdes y locales comerciales, entre otros servicios necesarios para el esparcimiento y la convivencia vecinal. Por ejemplo, en uno de esos jardines y espacios abiertos había una alberca olímpica, así que los días domingos tú podías bajar muy casualmente de tu departamento y podías ir a echarte un chapuzón. Así se ven los pasillos por los que tenías que circular para llegar a los departamentos. Si quieres saber un poco más sobre las unidades habitacionales que se mencionan en este video, puedes entrar a cualquiera de estas ligas.